Shalom, shalom, shalom. Le habla Rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Quiero tomar unos minutos simplemente en este break de hablar sobre lo que es el Talmud esencial y iniciar este video con los métodos de estudio. El Talmud, como sabemos, es una obra multifaceta con varias obras diversas cuyo objeto es la erudición judía a través de los siglos, que ha sido enseñado según diferentes métodos y adoptado en diferentes nuevos locales y diferentes áreas y eras. En contraste con la parte norteafricana sefaradí y su método exegético, la tendencia es contemplar asuntos como algo completo, y ahí también el método franco-ashkenazí, que también estudió el Talmud con forma detallada infinitísimamente en una expresión básica de diferentes formas y formas de aprender y objetivos de aprendizaje. En sí, el sistema sefaradí, para un gran extento, enfocaba la cuestión de la halajá y las decisiones halágicas que se han tomado. Concentración sobre conclusiones llamado para un acercamiento especial en la interpretación y asociación a los asuntos. Aún así, cuando no fuera enfoque dirigido para una práctica legislativa al responder a preguntas y problemas, el acercamiento sefaradí siempre estaba preocupado sobre examinando las posibles conclusiones que pueden haber derivado de varias opiniones y métodos. De acuerdo, ninguno ignoró los puntos detallados sobre el debate, pero siempre trataron de encontrar denominadores comunes, la cual es la conclusión práctica. Después de un repaso teórico, en opinión, aquellos que han estudiado el Talmud según este método se preguntan cuál es la conclusión y de qué vamos a sacar de estas conclusiones o estas decisiones, de estas conjeturas. Los eruditos, en búsqueda de una solución a problemas específicos, siempre buscan frecuentemente discusión sobre el tema en la esfera de interés. Los sabios españoles, judíos obvio, que incluyeron un seguimiento en las pisadas de la práctica e implicaciones de estas conclusiones decisivas, aún considerando las porciones agáritas del Talmud. Este método halálgico de estudio declinó hasta un gran extento después de la expulsión judía de España en 1492. Los codificadores obligaron a usarlo a través de las edades con el fin de organizar sus materiales, pero en este tipo de literatura, y muy importante, las codificaciones, las responsas y sus obras ya no tenía un amplio mercado de estudio. Sin embargo, muchos ashkenazí prefirieron lo que era el método sefaradí y trataron de introducirlo a su audiencia entre la judería ashkenazí. Los más prominentes de estos que usaban este método eran los rabinos renombrados como el Maharal de Praga y sus pupiles, quienes escribieron una numerosa cantidad de obras según sus métodos, y ellos consideraron esto conducivo a dirigirse a conclusiones de pensamiento. Aparte de los esfuerzos de los eruditos, y los métodos nunca fue enraizado en las comunidades ashkenazí. En sí, este método franco-ashkenazí fue básicamente diferente a lo del sefaradí. A esto, a un cierto extento, se toma lo que es consideración de la continuación de la forma metódica del pensamiento o pensar talmúdico, y el enfoque fue para crear algo como un Talmud sobre otro Talmud. En otras palabras, el Talmud mismo llegó a ser el texto básico y sus fuentes y opiniones eran comparados y analizados por los eruditos que trataron de llegar a un grado alto de compatibilidad y uniformidad. Por ejemplo, el Balei Tosafot, que en su exponente clásico
de este método trajo lo que es la cercanía a la perfección de sus discípulos y continuaron a este camino de largo tiempo. Hasta los últimos 2 siglos de la Edad Media, este método fue expandido a llegar a ser incluido en las obras clásicas de tales comentaristas mismos. En la Edad Media ya habían existido estudios no solo de los textos talmúdicos, pero también de los comentaristas Rashi sobre ella, y resultado como en un intento sistemático de entender y interpretar estos métodos. Los métodos varían de academia a academia, pero hallamos referencia a ella en Augsburg y Nuremberg en sus métodos nombrados en los pueblos de los cuales ellos surgieron, pero tenían diferentes preguntas y cuestiones durante estos estudios. Todos estos métodos fueron elaborados en el mismo dirección general que eventualmente crearon lo que es conocido Hilukim o Pipul, es decir, forma dialéctico caustica métodos, que en sí el padre y el hijo hablaban o el maestro y discípulo hablaban y preguntaban, y así de forma de argumentación para defender su posición, y de esta forma, como dice el dicho, de espada a espada se afila la espada. Esta forma de vivir en Alemania en el siglo XVI era algo muy común y demostrado en películas como Yentl, demandando lo que es una agudeza de mente y un método de tratar de crear armonía entre asuntos incongruentes, explicando problemas que estaba empleando en forma relativo a los principios inflexibles que no son siempre relatados a una comprensión verdadera del texto mismo talmúdico. Por ejemplo, uno de estos métodos que se hacía era el problema del Makshan, el que hacía la pregunta, y el Tarzán, el que respondía a las preguntas. Y aquí hallamos los 2 puntos de vista en el Talmud, en los cuales el sabio expresaba su opinión y otro lo atacaba, citando evidencia en apoyo de su propio argumento. Y en este primer Tarzán, ese que respondía, defendían su teoría original. Y así entraban. No es que se estaban peleando el urdo con el ordo, sino con respeto y amor y armonía para buscar la verdad. Hacían las preguntas para empujar el uno al otro hacia mejoramiento de comprensión de los textos. Según uno de los Bilukim, este método controversial, porque se explicaba esa forma de una pregunta y se ponían declaraciones que tú no habías entendido el método apropiado, y siendo que se refería a otra cosa, que quizás estás equivocado en la base de tu propio método y forma de comprender. La que preguntaba empujaba más, pero yo he entendido muy bien la teoría, y esta es mi pregunta, aparte de tu reclamo, que causaba relaciones de pregunta uno al otro y aceptaba el punto de vista que tú no habías entendido apropiadamente, porque mi pregunta es relevante según tu acercamiento. Y así iban para atrás y para adelante, de estudiante, maestro, viceversa, hasta el poder lograr un acercamiento hacia la verdad. Y así hablaban de lo que es argumentos según las numerosas preguntas que hacían y las explicaciones en el Talmud. Claramente este método es llamado hacer y preparar personas para que tengan mentes muy agudas. Por eso los mejores abogados son los judíos que entienden estos argumentos talmúdicos. Y se debe de referir esta nota, sin embargo, los métodos no fueron solamente creados en la Edad Media, pero también se halla en el Talmud mismo, que muchas veces es clamado por ciertos sabios de no entender el argumento de su colega apropiadamente y lo ataca sobre puntos irrelevantes. Consistentemente al desarrollo de este método, también se buscó detalles tremendos de los esfuerzos intelectuales, racional, y muchas veces se veían esto como un pasatiempo vital de la importancia teórica. Los Bikulim y sus métodos estaban hallando lo que es terreno fértil para el desarrollo y ofrecía grandes oportunidades para poder demostrar la dexteridad mental y también
el brillante intelectualismo de ese tiempo. Frecuentemente se empleaba diferentes infinitismos, descubrimientos casi imperceptibles de diferencias idénticas de métodos o máximos que se establecía como estructura lógica complicado, pero a la misma vez eran tomados serios. Más tarde, en los siglos, muchas anécdotas eran dichos de este método. Uno de los famosos parodias describe como un rabino le preguntó a sus discípulos por qué la letra P era necesitado en la palabra Corá. Cuando los discípulos le respondieron que la letra no aparecía en esta palabra, el rabino persistía. Vamos a asumir por un momento que la letra era puesto ahí en las palabras. ¿Pero por qué debería estar ahí por necesidad?, preguntó el discípulo. Porque el rabí respondió, por esta exactamente que te estoy preguntando. La anécdota nos muestra otro aspecto de este método, nombradamente que la falta de atención del texto talmúdico, siendo que esto está siendo teorizado, lleva a conclusiones que no se mantienen a la luz de la examinación de las fuentes. Vamos a hablar en el próximo video cómo el método de los Bekulim levantaba la oposición a muchos eruditos y cómo el Maharal también usaba esto como un reclamo para animar lo que es la belleza y la audacia intelectual instantánea. No se pierden esta parte de los métodos de estudio que hasta el día de hoy ocurre dentro de círculos religiosos donde argumentan el uno con el otro, y no es que están equivocados, simplemente quieren conocer de dónde proceden las decisiones finales al todo. Y de esta forma, a través de este tipo de armamento de espada a espada, hablando figurativamente, llegamos a la conclusión de la verdad. Le habla el rabino Moshe Otero de los Caminos de Israel. Quédense con nosotros con la segunda parte de este video de métodos de estudio del Talmud. Shalom.